Esta fotografía fue tomada en el convento de Santa Teresa en Oaxaca, México, en 1910. La monja que ven se llama Sor María de los Ángeles. Tiene 51 años y lleva 23 años viviendo en este convento. Pero hay algo en esta imagen que resulta perturbador, cuando conoces la verdad sobre ella. Algo que los médicos que la examinaron describieron como biológicamente imposible. Sor María de los Ángeles no había dormido ni un solo segundo en 23 años. No estamos hablando de insomnio ocasional o noches difíciles. Estamos hablando de cero sueño durante 8.395 días consecutivos. Ni una siesta, ni un momento de inconsciencia, ni siquiera el parpadeo prolongado que precede al sueño. Nada. Desde el 12 de noviembre de 1887 hasta su muerte el 3 de junio de 1910. Sor María permaneció completamente despierta las 24 horas de cada día. Y no era un secreto. Fue observada constantemente por otras monjas y médicos durante más de 2 décadas. Los registros del convento documentan cada noche. Las hermanas que compartían turnos de vigilia con ella testificaron que jamás la vieron dormir. Los médicos que la examinaron periódicamente confirmaron que sus patrones cerebrales mostraban actividad de vigilia constante. Durante 23 años, esta mujer nunca cerró los ojos por más de un parpadeo. Nunca descansó, nunca soñó, y cuando finalmente murió la autopsia, reveló algo en su cerebro que explicaba lo imposible, pero planteaba preguntas aún más inquietantes. Para entender este caso debemos volver al México de 1887. El país vivía bajo el largo gobierno de Porfirio Díaz, conocido como el Porfiriato, una época de modernización acelerada, pero también de profundas desigualdades. Oaxaca era y sigue siendo uno de los estados más tradicionales de México, con fuerte presencia indígena y católica. El convento de Santa Teresa, fundado en 1697, era una institución respetada donde mujeres de familias devotas dedicaban sus vidas a la contemplación y el servicio religioso. La vida conventual seguía reglas estrictas establecidas por Santa Teresa de Ávila siglos atrás. Levantarse a las 5 de la mañana, oración comunal, trabajo silencioso, más oraciones, comida simple y descanso nocturno a las 9 de la noche. La rutina era invariable, diseñada para disciplinar el cuerpo y elevar el espíritu. La medicina de 1887 había avanzado considerablemente, pero el sueño seguía siendo un misterio profundo. Los médicos sabían que las personas necesitaban dormir, pero no entendían por qué. No existían estudios del sueño, no había electroencefalogramas, no se conocían las fases REM. La privación de sueño se consideraba tortura, porque causaba rápido deterioro mental y físico. Lo que los médicos sí sabían era esto: nadie sobrevive sin dormir. Experimentos con animales mostraban que la privación total de sueño causaba muerte en días o semanas. Casos humanos de insomnio severo siempre terminaban en colapso psicológico seguido de muerte, si no se trataban. Era en este contexto de ciencia emergente y devoción religiosa profunda, donde la historia de Sor María de los Ángeles desafiaría todo entendimiento médico. María Guadalupe Sánchez nació el 15 de abril de 1859, en una familia católica de clase media en la ciudad de Oaxaca. Desde joven mostró inclinación religiosa profunda, pasando horas en oración y mostrando poco interés en el matrimonio o la vida secular. A los 19 años, en 1878, entró al convento de Santa Teresa tomando el nombre de Sor María de los Ángeles. Los primeros 9 años de su vida conventual fueron completamente normales. Cumplía sus obligaciones religiosas, dormía las horas requeridas y no mostraba ninguna característica inusual más allá de su piedad genuina. Las hermanas que vivieron con ella durante esos años la describieron como tranquila, amable, obediente y profundamente devota, pero en todos los aspectos, una monja ordinaria. ¿Dormía bien? De hecho, algunas hermanas comentaron que María tenía un sueño particularmente profundo y pacífico. Pero todo cambió la noche del 11 de noviembre de 1887. María tenía 28 años.
Esa noche se acostó normalmente después de las oraciones vespertinas. La hermana Catalina, quien compartía la celda contigua, recordaría después que María había comentado sentirse cansada después de un día de trabajo intenso en el jardín del convento. A las 3 de la madrugada, Catalina despertó escuchando sonidos de movimiento. María estaba de pie junto a la ventana de su celda mirando la luna. Esto no era inusual. Algunas hermanas se levantaban durante la noche para oración adicional. Pero María no estaba rezando. Solo estaba de pie completamente inmóvil, mirando hacia afuera con una expresión que Catalina describiría después, como de profunda concentración, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. A la mañana siguiente, María se unió a las oraciones matutinas normalmente. Pero cuando Catalina le preguntó si había dormido bien después de levantarse a medianoche, María respondió algo extraño. No me levanté a medianoche, hermana. Nunca me acosté. Durante los primeros días nadie prestó mucha atención. María parecía normal durante el día, realizaba sus tareas sin problema y no mostraba signos de agotamiento. Pero cada noche, cuando las demás se retiraban, María permanecía despierta. Después de una semana, la Madre Superiora Guadalupe Moreno habló con María preguntándole si algo la afligía o si necesitaba ayuda para dormir. María respondió simplemente: «No puedo dormir, Madre. He intentado, pero mi cuerpo no responde. No siento cansancio». La Madre Superiora inicialmente lo atribuyó a ansiedad espiritual temporal y le ordenó a María acostarse cada noche durante las horas de descanso obligatorias. María obedecía, yacía en su cama con los ojos abiertos durante 8 horas y luego se levantaba cuando se permitía sin haber dormido un solo segundo. Después de un mes, quedó claro que algo genuinamente anormal estaba sucediendo. María no mostraba ninguno de los signos típicos de privación de sueño. No tenía ojeras, no estaba irritable, no sufría lapsos de memoria o confusión. De hecho, parecía más alerta y enfocada que nunca. Pero definitivamente no dormía, y esto comenzó a inquietar profundamente a las otras hermanas. La Madre Superiora instituyó vigilancia formal. Cada noche, 2 hermanas se turnarían observando a María desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Los turnos rotaban semanalmente para que ninguna hermana pudiera ser acusada de incompetencia o engaño. Registros detallados fueron mantenidos en un libro especial. Durante 3 meses esta vigilancia continuó. El resultado fue siempre el mismo. María nunca dormía. Se sentaba en su celda a veces en oración, a veces simplemente quieta con las manos en el regazo y los ojos abiertos. En ningún momento su cabeza caía, sus ojos se cerraban por más de un parpadeo normal, o mostraba señales de inconsciencia. Después de 3 meses, el obispo de Oaxaca fue informado oficialmente. Este era un asunto serio, potencialmente un milagro, o potencialmente algo más oscuro. El obispo ordenó que médicos examinaran a María para descartar enfermedad o engaño. En febrero de 1888, llegaron al convento 2 médicos de la Ciudad de México. El doctor Antonio Ramírez, especialista en neurología, y el doctor Felipe Estrada, médico general, con experiencia en casos inusuales. Trajeron equipo médico de la época y pasaron 3 días completos examinando a María. Los médicos verificaron primero lo obvio. ¿Estaba María realmente despierta o entraba en estados de sueño tan ligero que las hermanas no lo notaban? Usaron estímulos súbitos durante las noches. María respondía instantáneamente a cada uno. Revisaron sus reflejos oculares durante horas. Permanecían consistentes con vigilia completa. Intentaron detectar microsueños, breves lapsos de inconsciencia de segundos. No encontraron ninguno. El doctor Ramírez escribió en su informe: «He examinado a esta paciente durante 72 horas consecutivas, incluyendo 3 noches completas. En ningún momento ha mostrado señales fisiológicas de sueño. Sus pupilas responden normalmente. Su tiempo de reacción es consistente. No muestra desorientación temporal. Por todos los indicadores observables, esta mujer no duerme». Pero aún más desconcertante era su salud general. La privación total de sueño debería causar deterioro rápido y severo.
María llevaba 3 meses sin dormir según los registros del convento. Debería estar experimentando alucinaciones, paranoia, temblores, sistema inmune comprometido y daño neurológico progresivo. En cambio, María estaba perfectamente saludable. Su presión arterial era normal, su pulso regular, su temperatura estable. Las pruebas cognitivas mostraron memoria excelente, razonamiento lógico intacto y ninguna señal de psicosis o delirio. Físicamente era más saludable que muchas de las otras monjas que dormían normalmente. Los médicos no tenían explicación y esto los aterrorizaba. El doctor Ramírez consultó con colegas en Europa por correspondencia. ¿Habían visto casos similares? La respuesta fue universalmente no. Existían casos de insomnio severo, pero todos involucraban al menos breves periodos de sueño, y todos causaban deterioro rápido. Un caso documentado en Francia de un hombre que aparentemente no durmió durante 6 semanas terminó en muerte por colapso cardíaco. María llevaba 4 meses y contando, y no mostraba señales de debilitamiento. Los médicos propusieron teorías. Quizás María tenía una condición donde su cerebro entraba en estados de sueño, mientras permanecía físicamente despierta. Quizás su metabolismo funcionaba de manera única que eliminaba la necesidad de sueño. Quizás era un caso de sugestión religiosa tan profunda que su cuerpo había aprendido a funcionar sin descanso. Ninguna de estas teorías explicaba completamente el fenómeno. Y ninguna explicaba por qué María no moría. Los meses se convirtieron en años. La vigilancia nocturna de María continuó sin interrupción, porque las hermanas necesitaban ver por sí mismas lo que la ciencia no podía explicar. Los registros del convento documentaron 8.395 noches consecutivas, desde el 12 de noviembre de 1887 hasta el 3 de junio de 1910. En cada una de esas noches, la entrada del registro era esencialmente idéntica. Sor María de los Ángeles permaneció despierta durante todo el período de observación, sin señales de sueño. Pero lo más inquietante no era solo que María no dormía, sino cómo pasaba esas noches. Durante las primeras semanas, María intentaba usar el tiempo productivamente. Rezaba el rosario, leía textos religiosos a la luz de velas, hacía trabajos de bordado. Pero después de algunos meses el patrón cambió. María simplemente se sentaba completamente inmóvil durante horas mirando la pared de su celda o la ventana. Las hermanas que la vigilaban reportaron que a veces María parecía estar en profunda contemplación. Sus labios se movían ligeramente como en oración silenciosa. Otras veces parecía completamente vacía, como si su mente hubiera ido a algún lugar donde su cuerpo no podía seguir. La hermana Teresa, quien sirvió muchos turnos de vigilancia, escribió en 1895: «Observar a Sor María durante la noche es como observar a alguien que está medio presente y medio ausente. Responde si le hablas, se mueve si es necesario, pero hay algo en sus ojos que sugiere que está experimentando el tiempo de manera diferente a nosotras». A lo largo de los años médicos adicionales, vinieron a examinar a María. Cada uno quedaba desconcertado. Su salud física permanecía robusta, su mente lúcida, pero definitivamente no dormía. Algunos médicos sugirieron que quizás la ciencia simplemente no entendía el sueño tan bien como creía, y que María estaba demostrando que los humanos podían adaptarse más allá de los límites conocidos. Pero había señales sutiles de que algo estaba cambiando en María. Después de 10 años comenzó a hablar menos, eligiendo el silencio incluso cuando la conversación era apropiada. Después de 15 años, sus movimientos se volvieron más lentos, más deliberados, como si cada acción requiriera consideración consciente. Después de 20 años, sus ojos habían desarrollado una cualidad distante que hacía que incluso las hermanas que la conocían desde hace décadas sintieran incomodidad al mirarla directamente. En marzo de 1910, después de más de 22 años sin dormir, algo en Sor María comenzó a fallar. No era dramático al principio. María comenzó a moverse aún más lentamente. Su respiración, que siempre había sido regular y constante, se volvió ocasionalmente irregular. Sus manos, que habían permanecido firmes durante décadas, desarrollaron un ligero temblor.
El doctor Ramírez, ahora de 68 años, regresó para examinarla nuevamente en abril. Su informe fue sombrío. El cuerpo de la paciente finalmente está cediendo. No al sueño, sino a algo más fundamental. Su sistema está comenzando un proceso de apagado que no puedo detener ni explicar completamente. María sabía que algo estaba cambiando. En una de sus raras conversaciones con la Madre Superiora en mayo dijo: «He estado despierta tanto tiempo, Madre, tanto tiempo. A veces ya no recuerdo cómo se siente estar verdaderamente presente, pero tampoco recuerdo cómo se siente descansar». Las últimas semanas de mayo, María pasó la mayor parte del tiempo sentada en el jardín del convento mirando el cielo. Las hermanas notaron que parecía estar esperando algo aunque no sabían qué. El 2 de junio de 1910, María participó en las oraciones matutinas como siempre. Desayunó ligeramente, caminó al jardín y se sentó en su banco habitual bajo un árbol de jacarandá. La hermana Catalina, quien ahora tenía 65 años y había observado a María durante 23 años, se sentó cerca de ella esa tarde. «¿Cómo te sientes hoy, María?», preguntó. María volteó, la miró con esos ojos distantes que habían permanecido abiertos durante 8.395 noches y respondió: «Pronto sabré lo que he estado buscando, hermana». A las 11:30 de la noche del 3 de junio, María estaba en su celda como siempre, bajo observación de dos hermanas como siempre, completamente despierta como siempre. Y entonces, sin previo aviso, su corazón simplemente se detuvo. No hubo convulsiones. No hubo dolor visible. No hubo lucha final. María estaba sentada con las manos en el regazo mirando la ventana, y en un momento estaba viva y en el siguiente estaba muerta. Los médicos que llegaron después determinaron que había sido un paro cardíaco súbito sin causa aparente. Pero la verdadera revelación vendría 2 días después durante la autopsia. El doctor Ramírez había hecho una petición especial antes de la muerte de María. Si ella fallecía bajo su cuidado, quería permiso para realizar una autopsia completa, particularmente del cerebro. La Madre Superiora y el obispo habían dado permiso con la condición de que fuera tratada con respeto y que los hallazgos fueran documentados para la ciencia médica. La autopsia fue realizada el 5 de junio de 1910 en las instalaciones del Hospital General de Oaxaca. Presente estaban el doctor Ramírez, el doctor Estrada y 2 neurólogos visitantes de la Ciudad de México. El cuerpo de María fue tratado con reverencia apropiada, mientras los médicos realizaban el examen más importante de sus carreras. Los órganos principales estaban todos en condición normal para una mujer de 51 años. El corazón mostraba algún engrosamiento menor del ventrículo izquierdo, pero nada que explicara el paro cardíaco súbito. Los pulmones estaban sanos. El hígado normal. Pero cuando removieron cuidadosamente el cerebro y comenzaron el examen detallado, encontraron algo que ninguno de ellos había visto jamás. La glándula pineal, una pequeña estructura en el centro del cerebro responsable, entre otras cosas, de regular los ciclos de sueño-vigilia, estaba completamente calcificada. No parcialmente calcificada como a veces se ve en ancianos, sino totalmente convertida en una masa dura similar a piedra. Pero aún más extraordinario, la glándula no era pequeña y atrofiada como sería de esperar con calcificación severa. Era casi 3 veces el tamaño normal. Y cuando cortaron una sección para examen microscópico, vieron estructuras cristalinas dentro del tejido calcificado, que no se parecían a nada en la literatura médica. El doctor Ramírez escribió en su informe de autopsia: «La glándula pineal de esta paciente ha sufrido una transformación que solo puedo describir como petrificación activa. En lugar de atrofiarse y morir el tejido, parece haber sido reemplazado gradualmente por una estructura mineral inorgánica, manteniendo alguna forma de función alterada. Es como si esta glándula, en lugar de regular el sueño, lo hubiera eliminado completamente del repertorio biológico de la paciente. Pero había más. Las estructuras cristalinas dentro de la glándula no eran simples depósitos de calcio. Bajo el microscopio, los cristales mostraban patrones geométricos regulares, casi como si hubieran sido cultivados intencionalmente.
Algunos de los cristales parecían estar alineados a lo largo de vías neuronales específicas que conectaban la glándula pineal con otras áreas del cerebro responsables de la conciencia y la percepción temporal. Un neurólogo sugirió que quizás estos cristales habían actuado como una especie de interfaz, reemplazando la función normal del sueño, con algún proceso alternativo que mantenía al cerebro funcional, sin necesidad de descanso. Pero esto era pura especulación. Nadie había visto nada similar. Las muestras del cerebro de María fueron preservadas en formalina y enviadas a universidades en México, Estados Unidos y Europa. Varios estudios fueron publicados, pero ninguno pudo explicar definitivamente cómo las estructuras cristalinas se habían formado, o cómo habían permitido a María sobrevivir sin sueño durante 23 años. Los registros del convento de Santa Teresa, incluyendo los 8.395 registros de vigilancia nocturna, fueron preservados y eventualmente transferidos al Archivo Histórico de Oaxaca, donde permanecen hasta hoy. Las fotografías del cerebro de María y las muestras de tejido están en el Archivo Médico de la Universidad Nacional Autónoma de México. En décadas posteriores, el caso de Sor María ha sido estudiado por neurocientíficos intentando entender fenómenos del sueño. El descubrimiento en los años 1950 de que el sueño no es simplemente descanso pasivo, sino un proceso activo crucial para la consolidación de memoria y limpieza de toxinas cerebrales, hizo el caso de María aún más desconcertante. La ciencia moderna conoce casos de insomnio familiar fatal, una enfermedad priónica rara donde las personas pierden progresivamente la capacidad de dormir. Pero estos pacientes mueren en meses, no décadas, y sufren deterioro neurológico severo. María vivió 23 años sin deterioro significativo. Algunas teorías modernas sugieren que quizás María no experimentaba sueño normal, pero había desarrollado algún estado alternativo de conciencia. Investigadores han especulado que las estructuras cristalinas en su glándula pineal podrían haber creado algún tipo de frecuencia resonante que mantenía su cerebro en un estado perpetuo entre vigilia y sueño, absorbiendo los beneficios restauradores del sueño sin perder conciencia. Pero esto es altamente especulativo y no explicaría completamente el fenómeno. Otros han sugerido que María podría haber desarrollado una forma única de neuroplasticidad, donde su cerebro había reconfigurado completamente cómo procesaba el tiempo y la conciencia, eliminando la necesidad cíclica de sueño. Pero nadie ha podido replicar o verificar esto. Lo que permanece innegable es la documentación. Durante 23 años, docenas de testigos observaron a María cada noche. Múltiples médicos la examinaron repetidamente. La autopsia reveló anomalías cerebrales genuinas. No hay evidencia de fraude o exageración. Las hermanas del convento de Santa Teresa que vivieron con María recordaron su historia durante generaciones. Algunas la veían como una santa cuya devoción trascendió los límites humanos. Otras la veían con una mezcla de asombro y miedo, recordando esos ojos que nunca cerraban esa presencia que nunca descansaba. La hermana Catalina, quien murió en 1932 a los 87 años, escribió en sus memorias finales: «He vivido muchos años y he visto muchas cosas, pero nada me ha inquietado más profundamente que las 23 años que pasé observando a María permanecer despierta. No era solo que no dormía, era la sensación de que algo en ella había dejado de ser completamente humano, como si al perder el sueño hubiera perdido también alguna conexión fundamental con el resto de nosotros». El caso de Sor María de los Ángeles permanece como uno de los fenómenos médicos más perturbadores jamás documentados. Una mujer que no pudo dormir durante 23 años y sobrevivió cuando la ciencia dice que es imposible. Un cerebro que se transformó de maneras que desafían explicación. Y una pregunta que nunca fue respondida. ¿Qué experimentó María durante esas 8.395 noches de vigilia perpetua que el resto de nosotros nunca conoceremos?